Siguiente declaró Margarita Martínez de Leal. Margarita Martínez es una señora que venía haciendo un proceso muy complicado, con mucho dolor, una persona que ha tenido miedo y que... Le vamos a decir a la audiencia que ella presenció el momento en que tu abuelo es interceptado por 2 autos. Así es. Y le llamó la atención el choque y vio cuando lo ingresaban desvanecido. Y le pegaron un tiro pensando que la mataban y quedó viva. Claro, por y suerte. esta gente, como vio que era testigo, le pegaron un tiro a la señora Margarita y ella quedó con vida y se quedó como 1 hora, creo, allí. Así es. Pero Margarita nunca tuvo la posibilidad de escucha de alguien que la quiera, que se preocupe en este sentido de escucharla, que ayuda mucho a los familiares a poder perder el miedo. Imagínate. Entonces Margarita tenía mucho miedo y realmente nosotros notamos en el recinto que aún el señor Petrina, que es quien defiende a los imputados, que podría tener un montón de inquina contra Margarita, además, la propia querella, en sus preguntas tuvieron un modo casi de seda en la suavidad con la que la trataron a Margarita, y la jueza fue terrorífica en tratar de imponer su autoridad en el tribunal. Entonces, nosotros sentimos, y creo que Margarita lo sintió, el terror que la jueza le produjo a Margarita. Esto es terrible que pase. ¿Qué dijo? Bueno, nosotros creemos que la jueza está muy preocupada en imponer su voluntad en el tribunal. Ahora, esto es importante porque es la jueza que preside el tribunal. Fernando, lo que primero quiero felicitarte por el valor. Y segundo, claro, obviamente, los genes están, tenés los genes seguramente, claro, de tu abuelo. Y te felicito por el valor de decirlo abiertamente, aún cuando sabes que... el peligro que corre el juicio en sí mismo, pero no vamos a ser cómplices. Bueno, pero lo que digo es, ¿cómo es que presiona a la jueza de esa manera? ¿Cómo presiona para que Margarita se aterrorice, se atemorice? Ustedes imagínense en lo que es un juez leyéndole los derechos a una persona que siente mucho miedo, que nunca declaró, y un juez con una soberbia impresionante para tratar de marcar su autoridad, cuando en realidad tendría que estar tratando de ser lo más ecuánime posible y tratando de construir un espacio donde tanto los imputados como los querellantes y todos los que asisten a ese lugar tan difícil de ser vivido puedan estar lo mejor posible. Entonces esta jueza, detrás de su ímpetu, digamos, de imponerse ella como figura y como autoridad en ese tribunal, creo que atemoriza cuando dice: usted tiene derecho a esto, usted sabe que le va a pasar tal o cual cosa si no dice la verdad y esto y demás, claro, y lo otro, la ¿no? intimida. Es intimidante, ¿no? Es muy intimidante. Hace un trabajo, sí. Pero además, si sumamos esto a cómo se observa que ella se dirige a quienes representan poder, como el señor Benjamín Menéndez, como el señor Gil, realmente es muy loco vivir ese clima en ese tribunal. Nosotros tenemos confianza en que en el resto de los jueces, porque el resto de los jueces son de fuera de la jurisdicción, el resto de los jueces están haciendo su trabajo. Nosotros tenemos confianza en la excelencia del tribunal que va a juzgar a los imputados, ¿no? Y bueno, también tenemos confianza en que la jueza entienda que no es un territorio de guerra, que no estamos en los 70 y que lo único que queremos es justicia y que están dadas todas las garantías para que ella presida este tribunal y haga lo que tenga que hacer. Entonces quisiéramos que pueda ponerse en el lugar no solamente en el lugar de los imputados, sino en el lugar de los testigos que con mucho valor también van a declarar. Y en el lugar de los familiares también, que nos sentamos ahí a poner el pecho día a día, en los familiares de, por ejemplo, el señor Gil, que están presentes. Que por favor la jueza no haga de esto un territorio de guerra más. Esto es lo que le pedimos. Y que haga justicia. Es terrible lo que estás diciendo, Fernando. Pero es así como lo vivimos, no lo podemos mentir. Estamos muy preocupados, Es terrible porque es muy difícil que una persona cambie su ideología de la mañana a la noche.
Bueno, no le pedimos a la jueza que cambie su ideología, le pedimos que por favor trabaje, nada más. Que es porque lo que tiene que hacer. probablemente, por lo que vos decís que lo matan todos los días en ese juicio, y haciendo la conexión, la jueza es de aquellas personas que piensa probablemente que está bien que lo hayan matado. Bueno, yo no lo quiero decir así, no quiero acusar a nadie, pero creo yo no que hay estoy muchos... acusando, no, yo claro, digo seguro. que probablemente... sí. Es muy probable, por sus actitudes, por toda la historia de esto. Yo creo que sería muy interesante que los periodistas, que alguien se preocupe de hacer la historia, de dónde viene la jueza, de quién es, de qué piensa, de cómo llegó a este lugar, de qué quiere. Porque, a ver, los jueces, naturalmente, la gente cree que los jueces no hacen política y los jueces dicen que no hacen política. Y eso no es cierto. Pero no es cierto, porque los jueces no solamente hacen política, sino que sostienen con sus actitudes, fallos y administración de justicia lo que los políticos pueden o no pueden hacer. Correcto. Entonces, esta jueza hizo un acto político terrible en ese tribunal aquel miércoles de la semana pasada, cuando le permitió a Benjamín Menéndez poder expresar una vez más esto que todos sabemos, tratando de garantizar un código procesal de garantías que están todas dadas. Entonces, ¿qué necesidad había? Está bien, fue su decisión, pero esto nos llena de dudas y de incertidumbres. Esto es lo que quiero que quede claro. ¿Quién es la jueza Snopeck? ¿Quién es? ¿Cómo llegó acá? ¿A qué sector político representa? ¿Cuál es su idea? Tampoco cada uno tiene derecho a tener la ideología y las ideas que quiera, pero en este juicio particularmente es muy delicado porque a Miguel Ragone lo mató un sector del peronismo, y esto es lo que se está probando en este juicio, ¿sí? que odiaba fundamentalmente que la gente pudiera tener más derechos, que se siente afectado cuando se extienden derechos, cuando el pueblo puede expresarse. Ese sector político lo mató a mi abuelo. Y nosotros sentimos que ese sector político, detrás de esta jueza, sigue esta vez disfrazándose de progresista. Y no quiero dejar de mencionar que falta una clave fundamental en este juicio, que es el sector de los civiles que supieron acompañar al ex juez Lona y que hoy lo preservan y lo protegen y siguen asesinando políticamente a Miguel Ragone todos los días, manteniendo la impunidad que el ex juez Lona sostiene en su persona y en todo el tejido de la justicia federal que supo hacer y construir. Generaciones de abogados, generaciones de jueces que detrás de esta figura no se pudieron comprometer, Mónica, a hacer justicia antes. Hoy los abogados que presiden este tribunal, quienes están trabajando en esto, son de una generación joven, son de la generación que podemos ser los nietos, porque hay que decirlo, una generación de abogados en Salta se perdió detrás de este poder que estructuró Lona. Se perdió porque no se pudieron comprometer, porque fueron silenciados, porque tuvieron miedo, porque tuvieron dudas. Y esto es lamentable que nos haya sucedido a los salteños. Una generación de abogados inutilizados para poder defender lo que hay que defender, para poder defender la democracia. Y esto duele, Mónica, duele que esa generación de abogados que hoy tienen la edad de mis padres no hayan podido hacer lo que hoy están haciendo otros jóvenes abogados. Falta el juez Lona, no nos vamos a olvidar. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que la Cámara de Casación dictamine lo más rápido posible este expediente que tienen para poder continuar la acción para que se haga justicia también y que el juez Lona, el ex juez Lona, se someta a las acciones ordinarias de la justicia. Hace poco me contaban amigos, Mónica, que se hizo una fiesta muy importante, digamos, de gente que cumplía años, una persona que pertenece a la estructura del Poder Judicial, y en esa fiesta estaban de la mano prácticamente el juez Medina, el ex juez Lona y otra gente más muy representativa de este pretendido no poder político de la política judicial en Salta. Y esto a nosotros nos impresiona, realmente nos impresiona, porque la impunidad sigue en pie.
en esta provincia. Y pareciera ser que hoy, digamos, quienes están siendo ajusticiados, más que, se pone todo en los imputados, pero no se mira cuál es la justicia que está detrás de estos imputados pretendiendo hacer justicia. Esa justicia que le cerró las posibilidades a los familiares a 2 meses de haberlo asesinado a Miguel Ragone, como fue el ex juez Lona. Por eso ponemos tanto énfasis de quién es la justicia que está haciendo justicia detrás de esto, ¿no? Se entiende perfecto. Me queda la pregunta de cajón. ¿Y por qué no recusarla a la jueza? Porque nosotros fundamentalmente respetamos a la jueza, porque nosotros fundamentalmente respetamos el código procesal, porque nosotros fundamentalmente tenemos confianza en que más allá de la ideología de la jueza haga su trabajo, que es lo único que le pedimos, y que disimule un poco nada más el malestar que esto le causa, nada más, con todos los riesgos que sabemos que ocurre en un juicio donde si una jueza se va o renuncia porque se siente mal o por lo que fuera o porque se la recusa y demás, implica que este juicio tenga que volver a empezar, a volver a ser reconstruido. Pero nosotros estamos dispuestos a ir al fondo. No nos tembló el pulso cuando tuvimos que avanzar sobre el juez Medina, que también todo el mundo decía nos vamos a quedar sin juicio. Pero, Mónica, es preferible no tener un juicio a ser cómplices de esto que parece que se estaría haciendo justicia cuando en realidad está todo un sector político agazapado ahí tratando de convertirse en progresista y matando todos los días a Miguel Ragone una y otra vez. Comparto. Gracias, Mónica. Bien. Bueno, acá Fernando ha efectuado un planteo y ha sido muy valiente, de modo que habrá que ver cómo sigue esta cuestión y obviamente todos apoyamos, o por lo menos en mi caso, esta posición de Fernando. Es preferible quedarse sin un juicio antes que ser cómplice. Hay que seguir con el juicio, pero pareciera que hay que proteger a los imputados y olvidarse que el juicio es porque desapareció Miguel Ragone. Gracias. Sí, pero vamos a seguir siempre. Y el ejemplo es mi abuela, que nos sostiene día a día con su actitud y su presencia, ¿no? Gracias, Fernando. Bien, ¿cómo estamos?